Muchísimas gracias a Marta y a Carmelo por su exposición. Y ahora vamos a ver la perspectiva jurídica de los riesgos relacionados con el sílice, que la va a presentar el ponente para la mayor parte de la sala, especialmente de Castilla y León. Es bastante conocido, Rafael López Parada, que ha ejercido de inspector de trabajo, de jefe en lo social, en la Audiencia Nacional. Bueno, y por resumir, porque si no podría estar el resto de la jornada diciendo todos los cargos que ha ocupado, está de magistrado actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Lo que me han pedido es que haga una exposición. Voy a intentarlo seguir por la presentación para autodisciplinarme y no irme excesivamente de tiempo, porque si no me equivoco, como empezamos tarde, la perspectiva sería... Vale. Bien, entonces más o menos sobre 3/4 de hora dispongo de ellos, ¿no? Sí, bien, luego ya si hay algún tipo de debate, por lo mínimo. Bueno, lo que es dar una perspectiva jurídica sobre el tema de los riesgos derivados de la exposición a sílice cristalina durante el trabajo, pero especialmente del riesgo de cáncer, porque ese es en definitiva el que se ha regulado recientemente y se ha introducido recientemente en la legislación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que partir es de la regulación de las sustancias químicas en Europa y en concreto de dos reglamentos, el reglamento REACH y el reglamento CLP. El reglamento REACH es el 1907-2006, es directamente aplicable, y el reglamento REACH como regulación general de sustancias químicas en Europa para determinar la clasificación y cuándo tenemos un producto que pueda ser considerado tóxico, cancerígeno, etcétera, etcétera, pues lo que tenemos que es seguir a estos dos reglamentos, y entonces en REACH lo que obliga es a registrar ante la Agencia Europea de Sustancias Químicas con sede en Helsinki todos los productos todas las sustancias y mezclas que se comercialicen dentro de la Unión Europea. Lo que se registran son las sustancias, es decir, si se registra la mezcla, se registran las distintas sustancias que la componen, y en ese registro se tiene que incluir toda una serie de estudios sobre los riesgos que genera, etcétera, etcétera, incluidas las propuestas de clasificación. Es un reglamento complejo. Yo estuve 10 años de suplente y actuando en la Agencia Europea de Sustancias Químicas en el Tribunal de la Sala de Recursos de la Agencia. Entonces tiene muchos vericuetos y tiene bastante complejidad de la aplicación después. Lo cierto es que en el proceso de negociación del reglamento REACH, en el último momento se excluyeron del ámbito de aplicación de parte del reglamento, y es importante reseñar que es de parte del reglamento, las sustancias que existen en la naturaleza cuando no se modifiquen químicamente, y concretamente se refiere a los minerales, menas, etcétera, etcétera, gas natural, lo cual significa la exclusión de una parte del reglamento, en concreto de los minerales que contienen sílice cristalina. Entonces, esta exclusión afecta a la obligación de registro. En general, cuando una empresa comercializa una sustancia o una mezcla, tiene que registrar la sustancia o las sustancias que componen la mezcla si esa sustancia se comercializa o se importa, se comercializa, se produce dentro de la Unión Europea en una cantidad superior a 1 tonelada al año. Tonelada al año que para gran parte de las sustancias es una cantidad ya ridícula, lo cual significa que obliga a comercializarlas pero obliga a registrarlas antes de comercializarlas. Y de esta obligación están exentas las sustancias en su estado natural, pero no están exentas de una serie de títulos de contenido del reglamento REACH, aparte de los de intercambio de datos, supresión de ensayos innecesarios que se utilicen en vertebrados, etcétera, etcétera. Sobre todo los que importan son los del capítulo cuarto, del título cuarto, perdón, del reglamento, porque ahí es donde viene la necesidad y la obligación de informar en la cadena de suministro, cuando se suministra la sustancia, a través del sistema de fichas de seguridad, de las SDS, las fichas de datos de seguridad. Y también dentro de este reglamento está regulada la obligación de informar a los trabajadores y sus representantes sobre los riesgos derivados de las sustancias. De esto no está excluido las sustancias minerales, etcétera. Es decir, están excluidas de registro, pero no están excluidas de lo que es la aplicación del título 4 respecto a la información en la cadena de suministro y la información a los trabajadores y sus representantes. ¿Por qué es importante todo esto? Porque dentro del registro
cuando una empresa registra una sustancia que comercializa, que importa, produce, etcétera, etcétera, tiene que contener una propuesta de clasificación de cuáles son los riesgos para la salud o para el medio ambiente de esa sustancia. Y para la clasificación de las sustancias se sigue otro reglamento, que es el reglamento CLP, el 1272-2008, es otro reglamento europeo que sustituyó, igual que REACH, a una directiva antigua del año 67, que en su anexo se incorporó esta directiva en España, se incorporó en una directiva, en un decreto del año 95, y la directiva del 67 se refiere a sustancias, luego hubo otra, la del 99, que se refiere a mezclas, o lo que se llamaba entonces preparados, que se cambió el nombre por mezclas posteriormente, pero es lo mismo, el concepto es el mismo, antes se llamaban preparados y pasaron a llamarse mezclas. Entonces, la clasificación en esas directivas y en los decretos de incorporación, en la directiva del 67 era bien fácil, porque la clasificación estaba contenida en los anexos de la directiva y uno se iba a ver si en la directiva venía una determinada sustancia y cómo estaba clasificada, qué riesgos. Entonces, por ejemplo, si buscáramos, que es lo que nos importa aquí, la sílice cristalina, tendríamos que ir al anexo de la directiva, a ver si la sílice cristalina está en el anexo de la directiva y entonces veríamos si está ahí clasificada y cuáles son los riesgos que tiene. La directiva esta, para adaptarla además al reglamento REACH y al sistema de clasificación, al GHS, el GHS es el Sistema Global Armonizado, aprobado en el ámbito de la ONU desde el año 2002, contiene varias reformas, bueno, pues se sustituyó por el reglamento del 2008 y ese reglamento del 2008 ha sido, ya está en aplicación, ya obligaba a aplicarlo para la clasificación de sustancias, a las sustancias desde el año 2010, a las mezclas desde el año 2015. Tenía una serie de disposiciones transitorias para permitir la comercialización de todos los stocks almacenados de sustancias, etcétera, etcétera, con los sistemas de clasificación, etiquetado y envasado antiguos, pero bueno, a estas alturas de tiempo han pasado casi 10 años desde que entró en vigor para las mezclas, con lo cual realmente podemos pensar que lo que se aplica ya en casi todos los casos es el reglamento y no existen ya supuestos de comercialización de sustancias o mezclas en el régimen transitorio, ¿no? La diferencia esencialmente con el sistema global armonizado de la ONU es que contiene algunos tipos de peligro o de riesgo que son distintos a los que, o adicionales a los que contiene el sistema global armonizado, ¿no? Por ejemplo, la alteración endocrina, que está contemplada dentro del reglamento CLP, pero no está en el sistema global armonizado, la bioacumulación, es decir, existen una serie de riesgos a efectos de clasificación que no están incluidos en el sistema global armonizado, pero sí en el CLP. Y entonces, cuando tenemos ese tipo de riesgos, lo que vamos a hablar, o de peligros, lo que va a utilizar, la frase de peligro que va a utilizar la clasificación que va a utilizar el reglamento CLP, en lugar de poner simplemente H y un número de hazard, de peligro y el número, lo que va a utilizar es EU, y por lo tanto lo que está indicando es que esa clasificación es específica del reglamento europeo, pero no está en el GHS, en el sistema global armonizado. Bueno, pues ¿qué ocurre con el reglamento CLP? El reglamento CLP sí es aplicable plenamente a la sílice cristalina, ¿de acuerdo? Pero, ojo, estamos hablando siempre, tanto en REACH como en CLP, de la comercialización, importación, producción de determinadas sustancias o mezclas. Y por lo tanto, si en REACH existe un principio que es el que se utiliza el de no data, no market, el de sin datos no hay mercado, es decir, que si no hay registro está prohibido comercializar una sustancia, el reglamento CLP lo que hace es establecer la obligación de que todas las sustancias que tienen riesgos estén clasificadas correctamente cuando se comercialice. ¿Y a quién hace responsable de la clasificación? Ya no es un problema de que esté incluido en el anexo de la directiva del 67 como antes, sino que el responsable de la clasificación es el importador, el fabricante o incluso los usuarios intermedios cuando lo comercializan. Y por lo tanto, todo fabricante, importador que comercialice la sustancia, y esto sería aplicable plenamente a la sílice cristalina, tiene que hacer la clasificación y tiene que hacer la clasificación de esa sustancia con arreglo al reglamento CLP. Lo que pasa es que el reglamento CLP, a su vez, contiene un anexo 6, donde viene un listado enorme que recoge los de la antigua directiva del 67 y otros, que es un listado de clasificación armonizada. Por lo tanto, si yo soy fabricante o importador de una sustancia y voy a comercializar de una sustancia o una mezcla, supongamos, por ejemplo, que yo voy a comercializar pizarra, que serían los casos más característicos dentro del
el ámbito de la sílice cristalina de producto comercializado. Bueno, si yo voy a comercializar, por ejemplo, una piedra de pizarra o voy a comercializar un producto de este tipo de piedras artificiales para encimeras, etcétera, etcétera, el momento en que voy a comercializarlo, si eso va a ser una mezcla, porque lógicamente tiene una mezcla de sustancias, hay una diferencia entre lo que es una sustancia o una mezcla, porque la sustancia siempre puede tener, lógicamente, algún tipo de residuo, de impurezas, aditivos, etcétera, etcétera. Es muy raro que pueda encontrarse una sustancia 100% pura, y hay un valor límite, un valor que se llama de corte, a efectos de determinar cuándo se tienen que registrar también los aditivos y las impurezas, pero, en definitiva, al final hay que registrar la sustancia, tanto si estamos comercializándola como sustancia o la estamos comercializando ya como mezcla. Una comercialización de pizarra, por ejemplo, estaría dentro del reglamento CLP, aunque no esté dentro del reglamento REACH a efectos de obligación de registro, al no tener una modificación química. Entonces, si yo soy fabricante, importador, comercializador de esa sustancia o de esa mezcla que tiene unos determinados riesgos, tengo la obligación de clasificarla, envasarla, etiquetarla de acuerdo con el reglamento CLP. Y al hacer esa clasificación, ¿qué tengo que hacer? La tengo que hacer yo si la sustancia en cuestión está incluida en el anexo 6 del reglamento CLP, entonces existe lo que se llama una clasificación armonizada. Es decir, hay una norma que me dice ya cuál es la clasificación legal de esa sustancia y, por lo tanto, tengo que seguir esa clasificación. Pero si no existe clasificación armonizada, como es el caso de la sílice cristalina, donde no existe clasificación armonizada, es decir, ya anticipo que ni en la directiva del 67 ni en el reglamento CLP, en el anexo 6, aparece la sílice cristalina, una clasificación armonizada para la sílice cristalina, entonces tengo la obligación de hacer yo la clasificación para poner todo el etiquetado, envasado, etcétera, etcétera, de acuerdo con el reglamento CLP y seguir las obligaciones de información del reglamento REACH en materia de la ficha de datos de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Poner los pictogramas y cumplir todo el reglamento CLP y demás. Si yo soy distribuidor y recibo la sustancia de un importador o de un fabricante, entonces puedo conformarme con la clasificación que me ha dado mi proveedor, mi importador, o el fabricante, y entonces colocarlo, salvo que yo modifique la sustancia. Si yo me limito a comercializarla tal cual, entonces puedo ajustarme a la clasificación que me han dado. Con lo cual, esto afecta esencialmente a los productores e importadores. Bien, entonces ese sistema de autoclasificación es el que tendríamos que aplicar a la sílice cristalina. Entonces, nos viene regulado el artículo 5 del reglamento del 1272-2008, el reglamento CLP, y dice que para seguir la clasificación tienen que hacerlo de acuerdo con las previsiones del reglamento CLP. Y existe otro reglamento, a su vez, que también es del 2008, que es complementario del CLP, que es el 440-2008, que complementa los sistemas de clasificación o las formas que hay que seguir para la clasificación de las sustancias, tanto comercializadas como tales o las comercializadas como mezclas. Entonces, concretamente, para el riesgo de cáncer, la versión actual, del reglamento lo han modificado porque hasta ahora lo tenían sin actualizar hasta el año pasado y ya han actualizado en el reglamento 440-2008 porque se remite generalmente a lo que se llaman las guías técnicas, las technical guidances de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que esta organización, con sede central en París, tiene un programa muy importante, es el programa más importante internacional, junto con el de la ONU, en materia de seguridad química y de desarrollo de lo que es la clasificación y criterios de clasificación y seguridad química. Y entonces tiene todas aprobadas en los comités de seguridad química una serie de guías técnicas para clasificar las sustancias según determinados tipos de riesgos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para clasificar la carcinogenicidad hay que aplicar la guía técnica 451, ya se ha actualizado, digo, porque ya se remite el reglamento CLP a la guía técnica de 2018, antes estaba refiriéndose al 2008, que ya estaba sustituida. Y además existe otra guía técnica, la 453, sobre el ensayo combinado de toxicidad crónica y carcinogénesis, que sería aplicable a la sílice, porque la sílice, como veremos en la clasificación, tiene esa situación, de toxicidad. Podría ser aplicable dependiendo si se considera toxicidad crónica, que yo creo que sí. Y luego existen unas normas también y unos métodos de ensayo sobre la experimentación
que se han desarrollado, estas son más recientes, porque lo que hacen es desarrollar esencialmente la sustitución de la experimentación con vertebrados por la experimentación con cultivos celulares. Es decir, no sé si esto va a cambiar mucho, porque realmente este era un tema políticamente muy sensible, sobre todo en el Reino Unido, y debido al Brexit y al salir del Reino Unido, digamos que es donde el tema de la protección de los animales era más sensible, donde había más ONGs que estaban actuando en esta materia. Al salir el Reino Unido a la Unión Europea, yo no sé si existirá la misma presión, pero había una presión muy importante para sustituir todos los tipos de ensayo con vertebrados, sustituirlos por otro tipo de ensayos, bien ensayos de carácter clínico, etcétera, etcétera, pero o normalmente ensayos sobre epidemiología y actualmente, que es lo que se desarrolla, sobre todo en un centro que tiene la Unión Europea al norte de Milán, en ensayos sobre células, sobre cultivos celulares, ¿no? Y esto se ha desarrollado en un método de ensayo también que se ha aplicado, pero este es de la Unión Europea, ¿no? Y al que se remite actualmente el Reglamento 440/2008, ¿no? ¿Y qué ocurre con esa clasificación que hace el fabricante o importador y que es obligatorio hacerlo antes de comercializar el producto? Pues que tiene que además que notificársela si produce o importa más de 1 tonelada al año, tiene que la sustancia, si es una mezcla hay que valorar la sustancia, qué parte de la sustancia está incluida en la mezcla, la tiene que notificar a ECA, a la Agencia Europea de Sustancias Químicas de Helsinki, tiene que hacer una notificación de la clasificación que si hubiera registrado la sustancia porque se le aplicase el reglamento REACH, ya estaría incontenida en el registro, esa propuesta de clasificación. Si no ha registrado la sustancia, como ocurrirá con la sílice, o como en principio ocurriría con la sílice cristalina, al ser un producto en estado natural, sin modificación química, tendría que hacer la notificación independientemente del registro que no se habría producido, ¿no? Con todas esas notificaciones, ECA hace un catálogo, lo que se llama el inventory, es el inventario, el catálogo de clasificación y etiquetado que se puede consultar en su página web. ¿Y qué ocurre si vamos a la página web de ECA y vamos a ver cuál es la clasificación de la sustancia de la sílice cristalina? Pues bueno, pues no hay clasificación armonizada, como ya dije antes, anticipé, no aparece en el anexo 6 del reglamento CLP, ni aparecía tampoco en la directiva del 67, pero sí aparece en el catálogo en base, curiosamente, no a notificaciones de clasificación, sino a registros realizados. Es decir, ha habido empresas, fabricantes, importadores, que pese a no estar obligados por el reglamento REACH a registrar las sustancias, sin embargo, la han registrado. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Se ha registrado esencialmente, pero no solamente, por empresas que comercializan las formas nano en mezclas, o sea, la nanosílice, y formas nano que presentan riesgos específicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de nanomaterial que está comercializada presenta una serie de riesgos específicos y problemas específicos para la evaluación de la sustancia, que hizo que la Comunidad Europea incluyera la Comisión Europea la incluyera en el CORAP. El CORAP es el listado de sustancias que se van digamos, la programación de evaluación de riesgos de las sustancias que se va a hacer, y se atribuye la responsabilidad de realizar la evaluación en el Estado miembro. Se atribuyó la responsabilidad de hacer la evaluación de la sustancia de la sílice cristalina a los Países Bajos, y realizada la evaluación de la sustancia, hizo la evaluación exclusivamente referida a la forma nano, de la comercialización de nanos en forma de nano, que aparece en muchos productos industriales, cosmética, etcétera, etcétera, y hizo una clasificación, una evaluación que fue recurrida por empresas y fue anulada por la sala a la que yo pertenecía. En esa resolución no participé yo, sino el otro miembro suplente, un irlandés. Entonces, fue anulada por la sala de recurso de ECA precisamente por falta de apoyo jurídico para la evaluación de las formas nano, con lo cual realmente no hay en estos momentos ni una buena evaluación vigente de la sílice cristalina. Lo que sí que está es en el inventario, en el catálogo, pero en base a las notificaciones realizadas por registrantes que no estaban obligados a hacerlo, pero lo han hecho. Entonces, estos registrantes que han hecho esa notificación de clasificación en base a su autoclasificación, unos la han notificado como STOT, que es la toxicidad específicamente dirigida a un órgano diana, en este caso, en el caso de la sílice cristalina, se entiende que son los pulmones, y otros lo han hecho ya incluyéndolo como cancerígeno. Esto resulta una confusión enorme, porque si uno se va al inventario, en el inventario aparece, sin determinar cuáles son los riesgos, y solo aparece el pictograma del tipo de riesgo, el GHS 08,
que es exactamente igual para el cáncer, para las sustancias cancerígenas, que para esto. Si, concretamente, esto es una impresión de la página web de ECA, del inventory, del catálogo de sustancias, el relativo a la sílice cristalina. Si vemos ahí el pictograma, ese pictograma que tiene es exactamente el mismo si la clasificación es de toxicidad referida a silicosis, en este caso con órgano diana, STOT, que si es la clasificación como cancerígeno. Si se hubiera clasificado, si clasificáramos como cancerígeno, y la empresa lo clasifica como cancerígeno, porque ya digo que es todo resultado de autoclasificación y no de clasificación armonizada, que no está adoptada por la Comisión Europea, no se ha aprobado, es modificación del anexo 6 del reglamento, que podría modificar la Comisión Europea, por la clasificación de cancerígeno que correspondería sería o bien de categoría 1 o de categoría 2, con el mismo símbolo, es el mismo pictograma, pero es el mismo pictograma que para la clasificación como STOT. Entonces, ahí tendría que tener las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, etcétera, etcétera, con todo esto, más las obligaciones de etiquetado, etcétera, etcétera, de todos los productos, o sea, todas las sustancias, normalmente se va a comercializar como sílice en menos ocasiones, sobre todo como mezcla, sobre todo en piedras, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendría que tener ese tipo de clasificación, y si fuera un cancerígeno de categoría 1, que es lo que realmente, como veremos, se está aplicando ahora desde la directiva del 2017, pues iríamos al lado de la izquierda. Categoría 1 estaría en la categoría 1A, además, entonces tendría que tener toda esa indicación, etcétera, etcétera, que sería lo aplicable. Lo que ocurre es que en estos momentos, desde el punto de vista de comercialización, está sometido al reglamento CLP y la situación es esta, no hay clasificación armonizada y lo que hay es el sistema de autoclasificación en que se han hecho las clasificaciones, pero no me creo yo, aunque los registros que hacen y las notificaciones que hacen a la agencia son expedientes que son reservados y por lo tanto no son de acceso público, sinceramente no me creo yo que los registrantes hayan seguido la norma técnica, la OCDE, con los ensayos animales a efectos de determinar la carcinogenicidad. Es decir, estoy al 99,99% seguro de que no se ha hecho. Entonces, hay un caso especial que es el caso de los artículos, porque aquí hay un conflicto que si alguien tiene interés lo podríamos discutir, y es que en el momento en que una sustancia o una mezcla deja de ser legalmente sustancia o mezcla y pasa a ser artículo, las obligaciones disminuyen radicalmente, tanto de etiquetado, de envasado, etc. El problema es cuando estamos ante un artículo, porque un artículo no es algo que sea inherente a la naturaleza del producto de que se trate. Un artículo se determina por la forma, superficie, etcétera, es decir, por la finalidad. Cuando la forma, la superficie, el diseño sean más importantes para cumplir su finalidad que la composición, entonces es un artículo. Esto es un laberinto. Por poner un ejemplo, porque esto, por ejemplo, podría afectar a la comercialización de encimeras que contengan sílice cristalina en sus distintos, al otro, por las distintas variedades. Entonces, ¿qué diferencia habría entre mezcla y artículo? Pues, ¿qué es más importante, la forma o la composición? Entonces, por ejemplo, esto se planteó ya con el caso concreto de los slabs, de los planchones, de las fundiciones, de las que se producían en los altos hornos, etcétera, etcétera. Yo estuve llevando como inspector, es un tema que conozco porque estuve llevando altos hornos de Vizcaya en el año 89-90, entonces un tema que tengo, bueno, pues el planchón que sale del alto horno y que se comercializa después en un momento determinado se tiene que ir a laminar para convertirlo en esos flejes con los que se pueden hacer latas. Antes se hacían las latas de las bebidas, ahora son mayoritariamente de aluminio, o se puede hacer la carrocería de vehículo. También hay vehículos ahora que la carrocería es de aluminio, pero eso es excepcional. Entonces, esos planchones se hacen esos flejes que circulan por la carretera en camiones, que son esos rollos y esas bobinas. De acuerdo con un criterio interpretativo que hizo ECA en su momento, el planchón era sustancia, o mezcla, para ser más correcto, y el fleje ya era artículo. Entonces, si yo voy al caso de la pizarra, tengo claro que si yo comercializo losas de pizarra para su corte después en una serrería, en un aserradero de pizarra, etcétera, etcétera, estoy comercializando una mezcla. Si estoy comercializando tejas de pizarra, estoy comercializando un artículo. Y la normativa cambia completamente. La normativa cambia completamente. Entonces, no voy a entrar ahora al tema de los artículos porque me perdería y nos iríamos fuera del ámbito de lo que estamos discutiendo. Entonces,
Este es el problema de cómo está la clasificación de la sílice cristalina en estos momentos desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea en el ámbito de REACH-CLP. Ya hemos visto que no hay una clasificación armonizada y que las autoclasificaciones, unas la consideran cancerígena y otras no. ¿Qué ocurre? Si nos vamos al ámbito de la directiva el ámbito laboral de la Directiva de Cancerígenos, en la 2004/37, en esta directiva, inicialmente, cuando se aprobó, decía que eran cancerígenos los que estuvieran clasificados como tales en la Directiva del 67. Luego tenías que remitirte al listado de la Directiva del 67, que es el que equivaldría hoy al anexo 6 del Reglamento CLP. Entonces, en esa Directiva del 67, la sílice no estaba. Con lo cual, cuando uno cogía la Directiva 2004/37, la sílice no era cancerígena legalmente. Otra cosa. Y el Real Decreto de Incorporación de la Directiva 2004/37, el 665/97, el uso de agentes cancerígenos, en el ambiente de trabajo, se remitía a la clasificación de envasado, etiquetado de sustancias tal, que era en definitiva una remisión a esa directiva. Cuando se aprueba el reglamento CLP, se plantea el problema de que ya no existe una clase, ya no se sabe a qué se está remitiendo. Porque ¿a qué se está remitiendo? ¿A la clasificación armonizada del anexo 6 o a la autoclasificación entendiendo que ha de realizarse correctamente? Y no se aclara. Y de hecho, curiosamente, el tema está en que la Comisión Europea hicieron la reforma del 2004/37 de la directiva, bueno, de la directiva en su momento era la directiva del 92, pero la 2004/37 no deja de ser un texto refundido. Cuando hacen la reforma de la directiva 2004/37, una directiva del 2014 para adaptarlo al reglamento CLP del 2008, que no contiene ya simplemente el listado de sustancias, sino que contiene un doble sistema de clasificación, no nos aclara a cuál se remite. Con lo cual, no sabemos, sinceramente, para aplicar la directiva de agentes cancerígenos y el propio Real Decreto 665/97, que después se modificó de la misma manera, no sabemos a cuál de las dos clasificaciones que contempla el reglamento CLP nos está remitiendo. O sea, a la clasificación armonizada, en cuyo caso no estaría la sílice cristalina, o a la autoclasificación que tiene que seguir las guías técnicas de la OCDE, etcétera, etcétera, en cuyo caso puede ser que estuviera o que no estuviera, pero sería un problema de prueba. Bueno, entonces había un problema. Esto significaba que había un problema, incluso, ya digo, cuando en 2015 se reforma el decreto español 665/97 de cancerígenos, pues se hace seguir un reglamento, se remite al reglamento CLP y entonces no tenemos clasificación armonizada. Y además hay otro problema, y es que ocurre, porque estamos hablando de cuando se comercializa la sustancia como tal sustancia o en mezcla. Pero ¿qué ocurre si la sustancia no se comercializa, sino se genera en el proceso de trabajo? Caso típico, pues, de una cantera, de la construcción, etcétera, etcétera. Pues no está incluida ni en el reglamento CLP ni en el REACH, porque son reglamentos de comercialización de sustancias o de productos. Y entonces, la directiva de cancerígenos... Uy, que me voy. Le he dado la tecla equivocada. La directiva de cancerígenos tiene una alternativa, un procedimiento alternativo para clasificar sustancias como cancerígenos. Dice que cuando se trate de sustancias que no sean comercializadas, sino que sean sustancias o mezclas que se liberen en un procedimiento de trabajo, la clasificación como cancerígeno a efectos exclusivamente de la directiva, por lo tanto, en materia de seguridad y salud laboral, se hace mediante su exclusión en un anexo de esa directiva. Anexo de la directiva que al principio tenía dos sustancias. Bueno, pues eso es lo que se hizo en el año 2017 en la Directiva de Cancerígenos, de Seguridad y Salud Laboral, en materia del uso de cancerígenos en el trabajo. Se incluye la sílice cristalina respirable como agente cancerígeno por la vía de inclusión en el anexo, y se incluye, literalmente mencionado, trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo. Ojo, dice generado en un proceso de trabajo. Yo, sinceramente, ¿por qué? Porque está previsto no para las sustancias que se comercialicen, porque para eso estaría el reglamento CLP, sino para las sustancias que se generen en el trabajo, pero que no sean objeto de comercialización, pues el polvo que se levanta en la obra, por ejemplo, o el polvo que se levanta al picar en la mina, al picar con los martillos neumáticos en la mina. Bueno, pues ese sería un supuesto en que hay que incluirlo por la vía expresa si no aparece por la vía de clasificación. Entonces, yo no haría mucho hincapié en el tema de generar el proceso de trabajo, porque al final, si yo recibo una determinada sustancia cancerígena
y esa sustancia cancerígena no se libera en el proceso de trabajo y aunque pase por la empresa no aparece en ningún momento contacto con ella ni exposición, en principio, evitada la exposición, aunque sí que sería aplicable la directiva, sin embargo, las consecuencias serían relativamente escasas o mínimas, exclusivamente para prevenir la exposición. Pero si se genera en un proceso de trabajo, me da igual que me la haya comprado a que la esté generando yo porque estoy picando piedra. Es decir, a la hora de la verdad, a efectos laborales es cancerígena. Pero ya digo que a efectos de comercialización, que es una duda que tienen muchas veces las empresas, sobre todo de minería, que están comercializando el producto que contiene sílice, pues sería dudoso la clasificación porque está en esa situación que he descrito. ¿Tiene fundamento el que se incluya como cancerígena? ¿Cuál es el problema? Pues que el reglamento CLP obliga a la inclusión de como cancerígena a la revisión de bibliografía y después, en su caso, a la realización de pruebas con líneas celulares o con mamíferos, normalmente con ratas. Realmente, cuando se ha incluido en la directiva del 2017, después incorporada en España tardíamente con el decreto del 2020, se ha incluido, había bibliografía más que sobrada para determinar que la sílice cristalina tenía naturaleza cancerígena y era susceptible de causar específicamente cáncer de pulmón. ¿Bien? Hay dos monografías del IARC. El IARC es el Instituto Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que se fundó en los años 60 y se integró dentro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está dentro del paraguas de organismos de la ONU. El IARC se dedica a hacer monografías donde revisa la bibliografía, ensayos, etcétera, etcétera, que existen sobre las distintas sustancias. Y ya en el año 1997 dijo en la monografía del 97 que la sílice cristalina era cancerígena y tal, pero metieron una frase que lo dejaba en duda dependiendo de las condiciones de trabajo y eso hizo que no tuviera después ninguna repercusión práctica respecto a la inclusión normativa de la sílice cristalina como cancerígena. En la monografía del año 2012 eso se suprime y con toda claridad ya el IARC, que en base a toda la bibliografía analizada, ensayos, etcétera, etcétera, concluye que la sílice cristalina es una sustancia cancerígena para el pulmón. Establece otra serie de sospechas de cáncer de riñón, de otra serie de estómago, etcétera, etcétera, pero eso lo deja como sospechas no confirmadas y simplemente IARC habla de pulmón. El equivalente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español, que en Estados Unidos, que es el NIOSH, en el año 2002 ya había hecho un estudio que iba en ese sentido. También el equivalente a la Inspección de Trabajo en materia de seguridad y salud americana, la OSHA, en el año 2010. En 2014, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también hizo un informe donde reconocía la carcinogenicidad, pero lo que pasa es que en ese momento ya contaba con la monografía del IARC y como precedente normativo hay que tener en cuenta que la OSHA, en el año 2015, la OSHA tiene, como toda agencia americana que se precie, potestad reglamentaria. En el año 2015 dictó un reglamento, por toda una norma jurídica, el Final Rule del 2015, que estableció ya el carácter cancerígeno de la sílice con toda una serie de precauciones, normas, etcétera, etcétera, y una normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Fue recurrida tanto por los sindicatos americanos como por la Cámara de Comercio, la patronal en definitiva americana, y hubo una sentencia del Distrito de Columbia, del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia del año 2017, que anuló parcialmente la Final Rule, pero solo estimando el recurso de los sindicatos porque permitía la exención de determinados supuestos de exposición de la vigilancia de la salud. Y eso se suprimió y se obligó a mantener siempre la vigilancia de la salud cuando hubiera exposición, pero sí se desestimó el recurso de la Cámara de Comercio. Eso es lo que existía antes de la directiva, con lo cual, en el momento en que se dictó la directiva, estaba clarísimo que de alguna forma o de otra se tenía que incluir la sílice cristalina como sustancia cancerígena, como agente cancerígeno. ¿Qué ocurre con la clasificación como agente cancerígeno? Porque esto da la sensación de decir, entonces yo me expongo a la sílice cristalina y voy a contraer un cáncer. Evidentemente no es así. Esto yo siempre lo comparo porque me parece una comparación que es ilustrativa a la lotería. Es decir, si yo no tengo ningún billete de la lotería de Navidad, puedo estar seguro de que no me va a tocar. Por lo tanto, si no hay exposición al sílice, no me va a producir un cáncer, está claro. O sea, me lo podrá producir otra sustancia o un desarrollo, el que sea, pero desde luego no va a ser la sílice cristalina. Si yo me expongo, lo que tengo es un billete de lotería. Pero no es lo mismo tener un billete de lotería, porque hemos hecho en la peña 100 participaciones y que me puede tocar una de 100, a tener un billete de lotería para el jackpot, no sé qué, la 11, que son donde la probabilidad de que eso me toque es prácticamente
inexistente o nula. Entonces, cuando yo, IARC, clasifico un cancerígeno, lo que estoy diciendo es que tengo un billete de lotería. Y entonces, si yo estoy completamente seguro de que tengo un billete de lotería y que al tenerlo me puede tocar por tener ese billete de lotería, entonces ya estamos ante un cancerígeno 1A, que es un cancerígeno confirmado en humanos. Porque si tenemos un cancerígeno que está confirmado en animales, pero es sospechoso simplemente en humanos, será un 1B, y si simplemente es sospechoso, será uno de categoría 2. Entonces es otra cosa distinta. Pero entonces, si tenemos un 1A, es que sabemos con seguridad que es, en el estado actual de conocimiento de la ciencia, etcétera, que es cancerígeno en humanos. Pero eso no significa que la probabilidad sea la misma. O sea, por poner un ejemplo, porque se compara, y esto es un problema con la sílice cristalina, porque la probabilidad de contraer cáncer de pulmón como consecuencia de la inhalación de sílice cristalina no es en absoluto comparable a la que se puede producir por la inhalación de, por ejemplo, fibras de asbestos, por ejemplo, que tiene un potencial de carcinogenicidad mucho mayor que la sílice cristalina. Por tanto, la clasificación como cancerígeno no tiene en cuenta el nivel de probabilidad, simplemente que existe probabilidad. Y esto es un problema porque después la regulación de las medidas que hay que adoptar son las mismas si estamos tratando con cancerígenos de alta probabilidad de exposición, como las anilinas o el benceno o el amianto, los asbestos, a si estamos tratando cancerígenos con mucha menor probabilidad, como puede ser la sílice cristalina, que es la sustancia más abundante del mundo, una de las más abundantes de la naturaleza, o si estamos tratando, por ejemplo, con el consumo de carnes rojas, que también es un cancerígeno, por ejemplo, un 1A. Entonces, es evidente para mí que hay un problema normativo cuando regulamos de la misma forma todos los tipos de cancerígenos, porque desde el punto de vista de asustar a la población cuando no entiende de algo, le decimos esto es susceptible de provocar cáncer, por lo tanto este producto es cancerígeno y por lo tanto provocamos el terror y el pánico, pero evidentemente estamos tratando todo el día con productos cancerígenos y no solo con productos cancerígenos, porque uno de los problemas que tiene la directiva con relación al reglamento REACH es que el reglamento REACH o CLP solo habla de sustancias en puras, en artículos o en mezclas, pero sustancias. Pero es que hay agentes cancerígenos incluidos en el trabajo que no son sustancias. Y hay agentes cancerígenos de naturaleza física, como pueden ser las radiaciones, incluida la radiación solar, que es un agente cancerígeno, que tiene rayos UVA, y ya sabemos cuál es el nivel de exposición y por lo tanto es un agente que tiene que estar en la prevención de riesgos laborales. O incluso, aunque este simplemente esté en la categoría 2 como sospechoso, el trabajo nocturno y a turnos. Es un agente cancerígeno sospechoso de provocar cáncer de mama. Entonces, bien, esos son agentes cancerígenos. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Eso es otra cosa. Si aplicamos la directiva con igual de intensidad, que es lo que dice la directiva, a todos los agentes cancerígenos, pues podemos generar situaciones un poco extrañas, que es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista en el ámbito de la sílice y lo que podría ocurrir si, por ejemplo, lo queremos aplicar a la radiación solar, a los rayos UVA, por ejemplo. Entonces, si lo queremos aplicar tal cual. ¿Cómo se ha recibido esto y cuáles son las consecuencias normativas? La primera consecuencia normativa fue anterior en España a la incorporación de la directiva, es decir, la primera consecuencia de la directiva de diciembre de 2017, que incluye a la sílice cristalina como cancerígeno, no es que se incluya a efectos de prevención de riesgos laborales como cancerígeno, sino que curiosamente se modifica el Real Decreto 1299-2006 de enfermedades profesionales, el listado de enfermedades profesionales, para incluir el cáncer de pulmón provocado por la sílice cristalina. Se incluye de una forma, desde mi punto de vista, desastrosa, porque lo que se hace es tomar. Yo estuve haciendo una revisión de la evolución normativa de la inclusión de la silicosis, que es las enfermedades profesionales se crearon legislativamente en España en el año 61, salvo una, que se creó en los años 40, creo que fue en el año 44, si no me acuerdo mal, que fue la silicosis en la minería, que fue el precedente sobre el cual se construyó después el sistema de enfermedades profesionales. Bueno, pues la silicosis, en su momento, cuando se reguló en el año 44, creo que recordado, 42, no recuerdo exactamente, pues cuando se regula en ese momento la silicosis, se establece que profesiones
qué puestos de trabajo son los que se presume que causan silicosis. Bueno, pues ese mismo listado de profesiones de los años 40 es el que se mantiene para la silicosis en el decreto del año 2006. Y cuando se incluye en la modificación del 2018 el cáncer de pulmón, derivado de la exposición a sílice, se mantiene el mismo listado del año 40 de la silicosis. Lo cual es una barbaridad. Por lo menos podría haber cogido el listado que tiene la monografía del IARC del 2012, que tiene un listado mucho más sensato. Entonces, claro, es un listado que, por ejemplo, incluye, sin más, la industria siderometalúrgica, sin decirnos qué es la industria siderometalúrgica, porque si vamos al ámbito de aplicación de la ordenanza de la industria siderometalúrgica de su momento, estaba incluido, pues hasta Renault, por ejemplo, son fabricantes de automóviles, estaba claramente dentro de la ordenanza de la industria siderometalúrgica. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A fundiciones, industria siderúrgica o al sector del metal considerado así? Bueno, pues este es un misterio interpretativo del listado que contiene el decreto de enfermedades profesionales, tal y como ha quedado reformado. Y ojo, porque este sistema de listado implica lo siguiente: solo a efectos de seguridad social, porque si yo voy a exigir responsabilidades en un sistema de listado que opera como opera, a lo mejor tendría que plantearme si con esto basta para determinar si está aprobada o no aprobada la relación de causalidad, pero solo a efectos de seguridad social. Y solo es mucho solo, es decir, mucho decir, porque solo a efectos de seguridad social es protección de seguridad social, como enfermedad profesional, obligaciones de notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Solo a efectos de seguridad social, digo, si una persona que ejerce una de las profesiones que están en el listado del 2006 contrae una enfermedad de las que están también en el listado, esa enfermedad se presume que ha sido provocada por el trabajo. Por lo tanto, tiene carácter profesional. Y ojo, porque hay sentencias del Tribunal Supremo de los años 90 que dicen que esa presunción es lo que los juristas decimos juris et de jure, es decir, no juris tantum, es decir, no admite prueba en contrario. Por lo tanto, se presume y se presumió. Y claro, ¿cuál es la consecuencia práctica si lo aplicamos a la sílice cristalina? Pues me da igual lo que haga el señor, el trabajador, en su vida privada, si fuma o no fuma, porque este es un debate recurrente y que no tiene mucho alcance. Si ese señor contrae un cáncer de pulmón y está en una de las profesiones del listado, y en el listado está, por ejemplo, el que haya trabajado con muelas abrasivas. Ya es decir, el señor que hace la copia de las llaves en la ferretería puede ser que esté en el listado, depende de cómo se interprete. Entonces, claro, en estas condiciones le vamos a decir que su cáncer de pulmón es enfermedad profesional. ¿Por qué no ocurre esto? Porque no lo declara nadie, y no lo recurre nadie, ni lo sabe nadie, ni lo aplica nadie. Pero así está. Entonces, me da igual los factores concurrentes extralaborales. Sí que puede haber problemas porque el cáncer de pulmón, como cáncer de pulmón o como cáncer de bronquio, está incluido en el listado vinculado a distintas profesiones y a distintos agentes. Aparece ahí toda una serie de agentes químicos, aparte el radón y el amianto, etcétera, etcétera, que también el cáncer de pulmón de personas que hayan trabajado en trabajos donde se presume que han tenido exposición a esos agentes, también está considerado como enfermedad profesional. Por lo tanto, el número de enfermedades profesionales de cáncer de pulmón declarado como enfermedad profesional, si se aplicara simplemente el decreto de enfermedades profesionales del 2006 con la modificación esta del 2018, tendría que ser enorme. Y una de las consecuencias que yo creo que nadie ha pensado, aparte de una que sí que piensan normalmente los abogados de trabajadores, pues si es enfermedad profesional la pensión va a ser superior. Si luego se produce el fallecimiento, además, como sea una absoluta, va a tener una presunción también juris et jure de que ha sido también por enfermedad profesional y, por lo tanto, el viudo o viuda va a cobrar la pensión de viudez también por enfermedad profesional. Se calcula, además, se puede generar, hay un tema además con el tema de la declaración de incapacidad permanente con la silicosis y demás en la zona del Bierzo y de la comarca de Valdeorras, en Orense, que es bastante llamativo y que se puede comentar. Pero todo eso, pero no solo, a la gente se le ha olvidado también otra cuestión básica. ¿Quién cubre la asistencia sanitaria por enfermedad profesional? Las mutuas. Esto implicaría pasarle la atención, ni más ni menos que del cáncer de pulmón, masivamente de un porcentaje importante de casos a las mutuas de accidentes de trabajo. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, vale, 5 o 10 minutos se acaba. Bien. Esta es la primera medida que se adoptó. Entonces, voy a pasar de la situación anterior, porque esta ya no me vale, simplemente decir que antes había una regulación totalmente distinta para minería que para prevención de riesgos laborales en el resto de los sectores, y
hasta el 2020 y hasta que se han modificado estas normas, y hasta el 2021 la ITC nueva, ha habido un periodo transitorio con problemas de aplicación y demás. Pero a partir de la ITC de minería del año 2021 realmente se produce una confluencia. ¿Por qué? Porque la normativa de minería de la ITC de 2021, que es la que se aplica a la exposición de sílice cristalina en minería, se ha equiparado y de hecho se está remitiendo masivamente a la normativa de prevención de riesgos laborales y a los instrumentos típicos de prevención de riesgos laborales con la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en las actividades mineras, que también tiene unas peculiaridades específicas, ¿no? Esta ITC no se aplica fuera de la minería, pero ahora la verdad son muy parecidas. ¿Por qué? Porque lo esencial es que van a establecer una obligación de medir. Es decir, en el momento en que se detecte sílice cristalina o se sospeche de la existencia de sílice cristalina en el ambiente de trabajo respirable, hay una obligación de medir tanto por la ITC como por la vía de la evaluación de riesgos en el Real Decreto de agentes cancerígenos, que también sería aplicable a la minería. La ITC del 2021 no sería aplicable fuera de la minería, pero por el Real Decreto sería exactamente igual, con la obligación de repetir periódicamente, etcétera, etcétera. Lo único que ocurre es que, mientras que en la ITC se dice cada cuánto, que se dice una vez cada cuatrimestre, en el 665 no se dice cada cuánto, habría que remitirse a los criterios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se aplica, porque lo establece en la directiva, un valor límite que realmente a estas alturas, y desde el año 2022, es del de 0,05 miligramos por metro cúbico. Este valor límite ya es el mismo para todas las actividades porque, curiosamente, este valor límite estuvo vigente desde el año 2015 porque en el ámbito de sustancias químicas, el decreto de sustancias químicas, el desarrollo del listado de los valores límites ambientales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo lo había modificado y lo había puesto en 0,05 miligramos metro cúbico, pero no se aplicaba a minería, donde se aplicaba el de la ITC antigua, que seguía siendo 0,1. Llegó la directiva, se aplicó en el decreto y se puso a 0,1. Y, sin embargo, el listado de los BLAS del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo seguía diciendo 0,5. Y entonces, 0,05, perdona. Y entonces, el 0,05, ya se ha resuelto el problema porque ya es aplicable con carácter general desde el año 2022. Hasta el año 2022 esto era un poco caótico, pero desde ese momento ya tenemos ese valor límite. Recuerdo que ese es el valor límite que tiene la OSA, pero no es el de la ADGI, porque desde el año 2006, el de la ADGI, el valor límite es 0,025. Es 0,025. Es más, el Departamento de Energía de Estados Unidos desde 2018, para los contratistas del Departamento de Energía, que es importante porque incluye prácticamente la minería de carbón, todos los que tienen que ver con la producción de energía eléctrica, etcétera, también tiene desde el año 2018 0,025 de miligramos metro cúbico como valor límite. ¿Qué ocurre? Bueno, pues todos sabemos que hay unos problemas de cocina importantes para hacer la medición, porque incluso solo con saber cuál es el nivel de sensibilidad de un aparato, de un filtro, de una báscula donde vamos a pesar, pues resulta que podemos detectar que hay sílice o no lo podemos detectar. Entonces, si no detectamos, no hay riesgo. Sin embargo, si llegamos con un aparato y lo detectamos, sí hay riesgo. Otra cosa es que para el valor límite, ese es un valor límite de promedio temporal de jornada de 8 horas diarias, entonces 40 semanales, y entonces lógicamente hay que promediarlo también, y entonces eso exige toda una serie de cálculos que no son fáciles y que permite cierto nivel de manipulación, salvo que se vaya uno a la aplicación de las normas técnicas que son obligatorias, porque tanto la ITC de 2021 como la remisión en las guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los criterios técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen los criterios de medición, etcétera, etcétera, de cómo tiene que hacerse para la medición de sílice cristalina, de tipo de equipos, forma de medición, etcétera, etcétera, incluida la remisión a las normas armonizadas, a N481 y sobre todo la 481, que es la que se refiere a la atmósfera del puesto de trabajo, definición, y luego la 81.550. Bueno. ¿Qué ocurre? Lo que sí que me importa subrayar, es importantísimo tener en cuenta una cosa. El valor límite es un valor de legalidad. Cualquier situación que esté por encima del valor límite es una situación prohibida. En el caso, pero no hay un valor umbral. En el caso de la norma americana, del estándar de la Final Rule de OSHA, esa norma americana establece un valor umbral de 0,025. ¿Qué significa? Que por debajo de ese valor umbral, la única obligación que tiene la empresa es hacer mediciones periódicas y reconocimientos médicos, vigilancia de la salud. Pero si supera el 0,025 ya tiene que adoptar medidas. Y lo que no puede hacer es superar el 0,05. Ese es el criterio OSHA.
En el sistema europeo, y esto se aclaró en el caso del benceno por una sentencia del año 98 del Tribunal de Justicia, entonces de las Comunidades Europeas, en el asunto IP de Italiana Petróleo contra Borsana, en el caso de la Unión Europea, el sistema de la Directiva de Cancerígenos Europea no tiene valor umbral. Y esto es importantísimo porque además lo recoge la ITC del 2021 en minería y lo recoge el decreto de cancerígenos. La obligación de la empresa no consiste en estar por debajo del valor límite, sino en estar en el nivel de exposición técnicamente más bajo posible. Y esto es mucho decir, porque esto tiene una cierta lógica, o tiene una lógica, no cierta, una lógica bastante perfecta. En el caso de que la exposición sea, por ejemplo, a benceno o a amianto, no tiene tanta lógica en una exposición incontrolable con un fondo natural como puede ser el caso de la sílice cristalina. Por lo tanto, lo dejo ahí. Decir que a partir del momento en que está incluida en cancerígenos, el nivel de obligaciones de prevención, en el momento en que se detecta la exposición sin ningún tipo de valor umbral, no se trata de que estas obligaciones se produzcan cuando se supera el valor límite. El valor límite está prohibido superarlo. En el momento en que hay exposición a sílice cristalina, lo cual en muchos casos dependerá de la sensibilidad de la medición, del aparato de medición, ya aparecen todo este tipo de obligaciones. Y entonces, claro, aquí se plantean un montón de problemas que son los que se habrán desarrollado durante la mañana. No he tenido ocasión de estar, pero imagino que Juan, etcétera, etcétera, habrá planteado el problema del fondo natural, todo este tipo de cosas, porque claro, estamos hablando de una sustancia omnipresente, omnipresente. Entonces, cuando se han realizado mediciones en la playa, pues el vigilante de la playa estaría expuesto. Cuando se realizan mediciones a un señor que va con el tractor, está expuesto. Cuando se realizan mediciones a un señor que va en quad practicando actividades por el campo y que levanta polvo, el señor está muy expuesto a la sílice cristalina. Se podría tener... Entonces, bueno, evidentemente, todo este tipo de obligaciones de doble vestuario, de que no se puede comer ni beber, lo cual implica que no se puede tener ni una botella de agua en la... etcétera, etcétera, se aplica en el ámbito que hay, en el momento que hay exposición a sílice cristalina, lo cual puede ser en cualquier obra de construcción, en la fase de excavación, en las obras públicas de carreteras, aparte de canteras, etcétera, etcétera, con todas las obligaciones de documentación, mediciones, vigilancia médica, en los tiempos de limpieza antes y después del trabajo, etcétera, etcétera. Los documentos técnicos existentes en España tenemos, aparte de la guía técnica que Juan habrá comentado extensamente, supongo, porque es la guía técnica del Instituto Nacional de Silicosis de diciembre de 2022, tenemos otra de agosto del 2022 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que sería aplicable fuera del ámbito de la minería, bueno, fuera del ámbito, sería aplicable con carácter general. La del Instituto Nacional de Silicosis sería el ámbito de minería, que incluye canteras, etcétera, etcétera. Y luego no hay que olvidarse de que hay el protocolo de la exposición a sílice cristalina, aunque es un protocolo para silicosis, no para cáncer de pulmón, es un protocolo renovado y establecido en el año 2020, que establece, por ejemplo, la obligación de separar del trabajo a todo trabajador que presente una silicosis, aunque sea en el grado inicial, en el grado 1, sin ningún tipo de repercusión funcional, que es lo que antes se llamaba, porque el protocolo de 2021 habla del diagnóstico sin afectación de la función respiratoria, y entonces habla, según los estándares de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, de que la disminución de la ventilación y la FEF1 esté por debajo del 80% o aparezca fibrosis. Si no está por debajo del 80% y no hay fibrosis, entonces es una silicosis grado 1 sin afectación funcional, pero la ITC, el protocolo, perdón, de Vigilancia de la Salud del año 2020 del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establece la obligación de separar al trabajador del puesto de trabajo. Por esto he acabado fuera de tiempo.